Hola, esto es Semana 420 en una edición especial esta semana desde Washington Square Park en Nueva York, este lugar muy representativo para la comunidad de cannabis en Manhattan. Mi nombre es Osvaldo Olivas y estas son las noticias, algunas de las noticias más relevantes de esta semana en el mundo del cannabis y sus múltiples intersecciones. Eh, Comenzamos con la primera historia de esta semana, noticias de distintas partes del mundo. Pakistán, es curioso lo que ocurrió en Pakistán del otro lado del mundo. De acuerdo con varios reportes, un comité del Senado en Pakistán aprobó unánimemente regular el cultivo y la producción de cannabis en el país. Se espera que tenga un potencial económico para Pakistán de entre 4.000 millones de dólares y 6.000 millones de dólares. Además, Pakistán, este país allá, vecino de India, perdón por el ruido, pero como les digo, estoy en Washington Square Park esta semana. Es interesante grabar el programa aquí, va a haber gritos. La medida también creará una autoridad regulatoria y de control en Pakistán. Interesante. Se refiere, la legalización de cannabis en Pakistán se refiere al hemp, al cáñamo. Es decir, su definición del hemp, del cáñamo, va a ser de plantas de cannabis hasta con 0.3% de THC. Es interesante lo que ocurre en Pakistán. Curiosamente, países que uno eh, esperaría, porque son países mayoritariamente de religión islámica, esperaría que tengan una visión más estricta con el hemp y el cáñamo, y le están ganando a Latinoamérica. Pakistán, han dado las autoridades de Pakistán, con todos sus graves problemas políticos que enfrentan, tienen tiempo para legislar, regular la producción y cultivo de hemp. No tiene nada que ver con el uso psicoactivo de la planta. En otra noticia, esta ya tiene más de una semana, pero me parece interesante mencionarla. En Alemania, la compañía Volkswagen Motors, anunció que tiene planes para fabricar algunos de los interiores de sus vehículos con a través de con fibras del hemp, del cáñamo. O sea, piensan sustituir lo que actualmente utilizan asientos de piel o interiores de piel con fibras del hemp, del cáñamo. Esto tras una asociación de cooperación de Volkswagen con la startup Revoltech de Darmstadt, en Alemania. Interesante lo que ocurre también en Alemania. Volkswagen apostando por la producción de hemp, especialmente ahora que ya es legal en todos los sentidos en Alemania. Va a detonar la industria también en lo que se refiere a nivel industrial, porque ya no va a haber tanta o problema regulatorio para producir hemp y producir fibras. Recordemos que se pueden extraer muchísimos cosas de las fibras de cannabis, como eh, papel, sustitutos de la piel, etcétera. En otra noticia, eso tiene que ver con, el, con un estudio que se hizo en Estados Unidos, de acuerdo con un estudio realizado que tomó en cuenta datos de 500.000 de personas, 543.000 personas, entre 2013 y 2022, como parte de, como parte de una estudio sobre el consumo de cannabis. Reveló
que casi todos los grupos demográficos han incrementado su consumo, la cantidad de personas y la cantidad de consumo, excepto uno que es el de los adolescentes. De entre 12 y 17 años, durante la década pasada no hubo un incremento en lo que se refiere a los adolescentes. Y esto es relevante porque uno de los argumentos en contra de la legalización de la planta, del uso adulto, es que se creía que podría incrementar el uso de adolescentes, pero cada vez surgen más estudios que indican que no hay una alternativa. De hecho, hay otros estudios. Este se puede encontrar en el medio Science Alert. Cannabis use is rising across the US, except in one key group. Ese se llama el estudio, por si alguien quiere tenerlo, se puede buscarlo en internet. En otra noticia, también en Estados Unidos, esto de acuerdo con un reporte de varios reportes, en particular se lo tomé del medio Marijuana Moment, en Carolina del Norte, North Carolina, un estado donde el uso adulto es ilegal, una tribu, una tribu indígena, abrió un dispensario para venta de uso adulto. Decidieron, porque son tierras soberanas dentro del estado de North Carolina, pero decidió la tribu abrir un dispensario. Primero le vendían a personas con licencia o credencial de cannabis medicinal de cualquier estado y ahora se lo venden a cualquier adulto mayor de 21 años. Interesante cómo en varias regiones de Estados Unidos las tribus en las reservaciones están abriendo dispensarios para obtener recursos para su comunidad, aun y cuando en los estados donde están estas naciones soberanas es ilegal el uso adulto o medicinal de la planta. Quedan 8 estados en los que hay una prohibición casi total de la planta. Interesante lo que ocurre. En otra historia de esta semana, esto también en Estados Unidos, la compañía Cookies, una de las compañías más, es la compañía más reconocida, es la marca más reconocida de cannabis en Estados Unidos y en el mundo probablemente, llegó a un acuerdo con una universidad de California, USC, con USC Athletics, llegó a un acuerdo la marca Cookies, que también marcas de cannabis de uso adulto y también tienen marcas de CBD. En este caso le dieron el enfoque de los productos de CBD Cookies y llegaron a un acuerdo para que se integró como patrocinador de los equipos de básquetbol, de baloncesto, de la USC. Los troyanos de la USC van a traer en los canales de comunicación, no sé si en el uniforme no creo que no, pero en los canales de comunicación va a aparecer esta marca Cookies CBD, que también es la misma logo, mismo imagen, mismo todo, mismo branding que Cookies Cannabis de uso adulto. Sin duda una de las estrategias de marketing más importantes en la historia de cannabis porque el creador de esta marca se dedicó a eso, a construir una marca alrededor de la cultura del consumo de la planta. Berner, en español, Berner 415 en Twitter. Si a alguien le interesa saber quién está detrás de la marca Cookies. Es impresionante lo que ha hecho eh, en lo que se refiere a la cultura comercial, de cómo lo importante es como una marca, según su approach, una marca con buenos productos puede conectar con la comunidad sin tratar de verse como un corporate. De eso va. En otras noticias, esto es en Uruguay. En el Uruguay, donde el uso adulto es legal desde 2013, fue el primer país, hace más de una década, fue el primer país del mundo en legalizar la planta, el uso adulto de la planta a nivel federal. Uruguay, el segundo fue Canadá. El, señala un reporte
el medio Infobae, que en los primeros, no, no, se señala que pronto, en los próximos meses, se va a vender una nueva variedad de cannabis de uso adulto en las farmacias uruguayas, se venden en las farmacias, que tendrá hasta un 12% de THC. ¿Qué es noticia? La legalización en Uruguay es de la siguiente manera, está controlada por el Estado, por así decirlo. El gobierno está muy, muy metido en lo que tiene que ver con la planta y se vende en farmacias. Las farmacias son los dispensarios. Entonces, se venden solo tres tipos. Al principio eran dos, luego un tercero, y ahora habrá un cuarto tipo de flor de cannabis que se venderá con hasta 12% de THC para las personas que buscan mayor potencia. De acuerdo con datos de este medio, eh, hay cerca de 70,000 personas inscritas para inscribirse, para comprar cannabis legal en las farmacias. La variante Epsilon, y está el detalle completo, la variante Epsilon tendrá un THC cercano al 15%, 15% es el dato correcto, y se venderá a fines de 2024. Interesante lo que ocurre en Uruguay siempre. En otra noticia, en otra parte del mundo, en Japón, se reveló esta semana que a partir del 12 de diciembre entrarán en vigor nuevas regulaciones, nuevas reglamentaciones que tienen que ver con el planta. En Japón ya es criminalizado el cannabis, pero ahora todavía va a ser más duro porque el cultivo, la posesión ya están prohibidos en Japón, pero a partir del 12 de diciembre también será prohibido el consumo. Los japoneses están criminalizando también el consumo, son muy duros en Japón con todo lo que tenga que ver con resultados, no, con derivados de la planta. En otra noticia, ya vamos a terminar esta edición especial desde Washington Square, porque ya va a empezar mucho el ruido el fin de semana. Eh, Estas son las noticias más relevantes de esta semana. Me gustaría comentar también algo que ocurrió aquí en Nueva York. Cuando estoy de visita aquí en Nueva York, el, me gusta a mí visitar hay varios dispensarios aquí en Manhattan, y esta vez tuve la oportunidad, ya lo conocía, tuve la oportunidad de ir a The Travel Agency. Me llama la atención porque es una non-profit, al igual que otras de las compañías de los dispensarios de aquí de Nueva York, que tienen un enfoque no comercial y más como de justicia social en lo que se refiere a las víctimas de la guerra contra las drogas, que ya es cosa del pasado, que en Nueva York, que ya es legal. Entonces, justo esta semana, la- el equipo de PR de Travel Agency me hizo llegar información, por casualidad, y algunos datos sobre esta empresa fundada con la misión, te voy a leer que me enviaron. Eh, tiene dos dispensarios tiene tres dispensarios en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Visité el de Union Square. Em, Algunos datos que me llaman la atención es que contratan a personas, a los trabajadores, contratan a personas que estuvieron encarceladas, estuvieron en la cárcel por cuestiones relacionadas con la antigua criminalización de la planta. También esto es con el objetivo de ayudarlos a reintegrarse a la fuerza laboral, porque pues, es un mancha el cometer un delito de cuando era un delito, manchó el récord de miles de personas. También dice que The Travel Agency apoyan y venden con orgullo productos de marcas LGBTQ, BIPOC y de propiedad de mujeres. Sus vendedores de cannabis son altamente capacitados son expertos y ofrecen orientación personalizada,
tanto para consumidores novatos como experimentados, con un enfoque profundamente arraigado en la comunidad del impacto social. Rebel Agency es líder en la creación de un mejor futuro para la industria del cannabis. Me parece muy interesante el modelo, esto no es un anuncio para nada. Eh, y me parece uno de los modelos más interesantes, aunque fue un caos y un fracaso la legalización, la implementación de la legalización aquí en Nueva York. Como resultado están estos buenos ejemplos, las non-profits, su misión no es el lucro alrededor de la planta, sino el ayudar a las personas que fueron víctimas de la guerra contra la planta en años anteriores, a, a reintegrarse o a integrarse de alguna mejor manera, utilizando la planta, integrarse a la sociedad utilizando la planta como un eje. Muy bien, estas fueron algunas de las noticias más relevantes de esta semana 420. Recuerden que pueden suscribirse al canal. El canal es Industria 420 Cannabis News en YouTube, en las plataformas de podcast. También pueden escuchar este programa en la radio en línea greencoastradio.com en línea. Es una radio 24 horas, lo pueden escuchar los martes. Y en YouTube y en las plataformas de podcast, show semanal que tiene el objetivo de tratar de comprender qué está ocurriendo en el mundo alrededor de la planta desde una perspectiva seria y periodística, basados en los facts. Se publica en el canal de YouTube en algún momento del fin de semana. Muchísimas gracias por su atención. Soy Osvaldo Olivas y pueden encontrarme para cualquier cosa, cualquier información que tenga que estar relacionada con la planta en LinkedIn. Me pueden encontrar como Osvaldo Olivas. Muchísimas gracias por su atención.